En el Nuevo Quibón, hace un par de semanas, el economista Ernesto Talvi, del Centro de Estudios Ceres, presentó una vez más allí sus estudios, al resultado de sus investigaciones. Habló, entre otras cosas, de que Uruguay está lejos de encontrarse en el umbral del desarrollo y que en la última década hubo crecimiento sin desarrollo. ¿Qué quiere decir Talvi con estas cosas? ¿Por qué habla? ¿Cuándo habla? ¿Qué dice? ¿Cómo piensa el futuro del Uruguay en materia económica y en materia social? Lo estamos recibiendo. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto recibirte. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación y antes que nada felicitaciones al observador, al equipo de producción. Realmente ayer disfruté muchísimo del lanzamiento, está espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Algunos datos del economista Talvi. Es director académico, como les decía, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, aquí en Montevideo. Es integrante de diferentes colectivos de tipo académico a nivel internacional. Entre 2001 y 2011 fue asesor principal en temas macroeconómicos y financieros globales y regionales del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, contribuyendo al diálogo sobre políticas públicas y al desarrollo de trabajos de investigación. Fue investigador senior del Departamento de Investigación del BID en Washington entre 1995 y 1997 e investigador visitante en el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional en 1994. También fue docente de Economía Internacional en la Universidad Hort del Uruguay y profesor visitante de la prestigiosa Torcuato Di Tella de Argentina. Brevemente, Ernesto, ¿qué es Ceres? Ceres es un instituto de investigación académico, sin fines de lucro, pero comprometido con la cuestión pública. Es decir, que tiene como finalidad generar propuestas en materia de política económica, social, fundamentalmente, con el único norte de contribuir a mejorar el país y la calidad de vida de sus ciudadanos a través de lo que creemos que es el arma más poderosa para el progreso y el cambio, que son las ideas, y el debate de las ideas. Entonces es un grupo de profesionales bien formados que a través de un análisis riguroso e independiente plantean sus propuestas y sus opiniones, pero, como digo, desde una perspectiva independiente. O sea, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la idea es contribuir al debate. ¿Desde cuándo presenta sus informes regularmente, Ceres? Ceres se fundó en 1985, o sea que ya va a cumplir 30 años. Yo asumí como director académico de Ceres hace el 27 de agosto próximo, 17 años. ¿Trabaja asesorando a empresas locales? No. A mí siempre me llamó la atención que cada vez que hemos hablado en la radio siempre hacías mención a eso. Ceres no hace consultoría privada, no trabaja a cambio de honorarios, no factura para el sector privado. Nosotros nos especializamos en políticas públicas, trabajo de investigación en políticas públicas, por eso es que Ceres funciona sobre la base de donaciones de instituciones, empresas, individuos a nivel local y de alianzas estratégicas a nivel internacional que nos permitan ampliar nuestro financiamiento. De hecho, Ceres tiene un acuerdo con la Brookings Institution, que es con sede en Washington, es la principal institución de políticas públicas, de investigación en políticas públicas en el mundo, es como hablar de Harvard en universidades, y tenemos un proyecto conjunto que se llama la Iniciativa Brookings Ceres para América Latina, y de hecho tenemos un equipo trabajando en Washington y una red de investigadores en América Latina. Digamos, a mí me toca dirigir ese emprendimiento y viajar a Washington unas 5 veces al año para trabajar con el equipo allí. Pero eso lo lindo que tiene, que le da al proyecto de Ceres una dimensión global y una dimensión hemisférica, no solo uruguaya. Esas donaciones que recibe Ceres, ¿de alguna manera no lo condicionan en el análisis técnico? Lo pregunto porque obviamente, y vamos a hablar además justamente de cómo analiza la realidad económica, y siempre se dice, bueno, ¿qué hay detrás de Ceres? ¿Qué es lo que pretende Talvi cuando hace los análisis, cuando sale públicamente? Por eso me importaba que los televidentes sepan
si hay algún tipo de condicionamiento por parte Ningún de condicionamiento, estas instituciones existen. A ver, hay donantes, empresas privadas que donan a muchas causas, a la Fundación Teletón, a la Fundación Pelufes Huygens, al Liceo Jubilar, a Impulso. Eso no los condiciona en nada, están donando a una causa que está relacionada con el bien social. Esto es más intangible porque son ideas, pero mucha gente de buena voluntad valora que haya una institución con gente joven, muy bien formada, pensando de manera independiente en los problemas del país, generando permanentemente propuesta, diálogo, debate, poniendo los temas en la agenda, digamos, y formando jóvenes. Nosotros ya hemos mandado a estudiar jóvenes muy bien formados en nuestras universidades y que complementaron su formación en Ceres y se han ido a estudiar a las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos, a hacer doctorados en economía. Han sido 18 jóvenes, son un enorme activo para el país. Algunos han regresado, otros están trabajando afuera, pero es una red de conocimientos y un activo muy importante que el país tiene. Además, nuestra actividad internacional en la esfera del pensamiento, en políticas públicas, Jaime, contribuye desde nuestra pequeña posición a prestigiar al país, porque es Ceres, es el Uruguay, es Ceres en una alianza con la principal institución de investigación que está presente y poniendo al país en el tapete en los lugares donde las políticas públicas de América Latina se debaten al más alto nivel. ¿Cada cuánto presenta sus informes públicamente sobre la realidad uruguaya, Ceres? Aproximadamente 2 veces al año. Son informes muy completos, diagnósticos muy completos, que nos lleva mucho tiempo de investigación y de trabajo, y salimos a presentarlos cuando realmente nos sentimos cómodos de que tenemos algo cerradito, estudiado, con mucho rigor y con mucha profundidad. Realidad económica y social. Hay dos conceptos que, viniendo de un economista o de informes que aparentemente vienen del economista Ernesto Talvi, uno diría, bueno, es una fotografía de la realidad económica del país. Sin embargo, en tus informes aparecen allí conceptos muy fuertes que muchas veces son prácticamente que titulares en la prensa sobre educación. Últimamente, en algunos informes, el tema de la seguridad. ¿Cómo es el balance, ese equilibrio entre lo económico y esos temas tan calientes de la realidad social? A ver, ¿O no se pueden separar? Exacto, es lo que iba a decir, Jaime. Es decir, no se puede separar lo económico de finalmente el progreso social, porque el progreso social no es solo una manifestación del desarrollo económico, de lo que a nosotros nos gusta llamar desarrollo económico, sino que es un prerequisito del desarrollo económico. O sea, los equilibrios sociales, o sea, finalmente la gente tiene que sentir que no solamente mejora su bolsillo, sino que mejora su calidad de vida, que mejora la convivencia, que mejoran las expectativas que tiene para sus hijos, que mejora la seguridad que tiene en su empleo, la calidad con la que del aire que respira, la limpieza de la ciudad en la que vive. Eso es el desarrollo. El desarrollo no es un fenómeno solo económico y parece paradójico, no alcanza con progresar económicamente para ser un país que se desarrolla. Hay que progresar en muchas otras dimensiones sociales que hacen, ¿qué entiendo por social? Que hacen a la vida en sociedad. Que si no están, digamos, entonces no tenemos lo que podamos llamar definitivamente desarrollo. Si le tuviéramos que poner una nota al país, al Uruguay, una nota como si fuéramos en un examen, en función del último informe de Ceres, ¿qué nota le pondríamos? Yo diría, como dice la maestra entrañable que todos tuvimos, puede y debe rendir más. El país no es que no ha hecho cosas, ha hecho muchas cosas en los últimos 25 años y cosas
importantes. O sea, el Uruguay ha tenido transformaciones muy significativas en áreas críticas. Nos hemos demostrado que tenemos esa capacidad y que han cambiado el paisaje del país. Y hablo, por ejemplo, de los últimos 25 años. No estoy hablando solo de un gobierno en particular. La reforma portuaria, la reforma del sistema de seguridad social, la universalización de la educación preescolar, el plan Ceibal, el propio la reforma de salud, que fue muy discutida y uno puede tener acuerdos y desacuerdos, pero es muy compleja técnica y políticamente, y el país ha podido hacer eso. Incluso yo rescato que en el peor momento de nuestra historia económica, que fue el año 2002, cuando nos picó un virus importado de la Argentina porque no fue un problema de mala gestión, tuvimos una crisis espantosa y el Uruguay manejó la crisis bancaria y manejó la reestructuración de su deuda de tal manera que hoy es ejemplo de las mejores prácticas en el mundo, no para Latinoamérica, en el mundo. Cuando se habla del problema argentino se pone a Uruguay como contraejemplo de cómo se debieron hacer las cosas. Entonces yo lo que digo es un mito repetido 1000 veces, que el Uruguay es conservador, que el uruguayo es conservador. Siempre me gusta decir el uruguayo es sensato, que es bien distinto que conservador. Vivimos en una sociedad muy institucionalizada, en una democracia que funciona, donde hay oposición, donde hay libertad de prensa, donde hay justicia independiente, donde hay una sociedad civil que se moviliza. Entonces los cambios cuestan porque hay pesos y contrapesos y hay que consensuarlos, pero eso no es un reflejo de que somos una sociedad conservadora. Somos una sociedad sensata. Acá no puede venir, y perdone la expresión, Jaime, cualquier loquito suelto y hacer lo que se le ocurra. Entonces, en fin, digo, rescato esa capacidad de transformación que tiene el país y que nos hace ver con optimismo el futuro cuando se nos van a presentar desafíos muy importantes. Sin embargo, también en el último informe, parte de tu alocución, se habló de que no se supo aprovechar el actual momento de la economía y que el viento de cola que teníamos, que hacía que Uruguay corriera con mucha ventaja, no se supo aprovechar. A ver, nosotros lo que dijimos es esto, en un sentido es cierto, pero lo que hicimos fue un diagnóstico del país planteándonos cuáles son los desafíos que se le van a presentar al próximo gobierno, sea quien sea que gane. Es decir, entonces, es una constatación. Es decir, el Uruguay tuvo crecimiento de los ingresos, de la producción. La gente sintió la mejora en el bolsillo en los últimos 10 años. Pero esa mejora, y esto lo venimos diciendo hace tiempo, estuvo fundamentalmente impulsada por un contexto externo extraordinariamente favorable. Precios muy altos de los precios que producimos y vendemos, costos muy bajos de financiamiento, todo lo cual mejoró muchísimo los ingresos, pero lo que tenemos que preguntar, mejoró nuestra capacidad de generar ingresos ahora que el entorno internacional va a ser mucho menos complaciente. ¿Podemos seguir andando a la velocidad que veníamos en base a nuestras propias fuerzas? Y la respuesta lamentablemente es no. Porque cuando uno mira las características que acompañan a un proceso de desarrollo, lamentablemente la gran mayoría no están presentes. Y ante estos dichos y otros hubo reacciones de dirigentes importantes en las redes sociales. Yo te invito a ver algunos de los tweets que algunos dirigentes en las redes sociales. Ahí tenemos a Álvaro García, ex ministro de Economía. Sorprende Talvi por la negativa, ausencia de temas sociales y de derechos humanos básicos en su visión parcial de desarrollo. Esto decía el ex ministro Álvaro García. Después Gerardo Rey, secretario político del Frente Amplio, dos visiones de país distintos. La de Talvi la amplifica hoy la derecha. Astori habla hoy desde la izquierda. Y allí está mencionando una charla que iba a dar ese día Danilo Astori. Pablo Mieres escribió: Uruguay creció sin desarrollo, entrecomillado, en la última década, según Talvi, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí está el líder del Partido Independiente de acuerdo con el diagnóstico de Ceres. Y Richard Reed, el señor Talvi, en su 20º pronóstico de la venida del apocalipsis al Uruguay, hace años pronostica tsunamis. Bien, algunos tweets.
A ver, Se te ha dicho de que sos un pájaro de mal agüero. sí, porque esa es la nueva forma que se ha encontrado de descalificar. Que nos digan qué apocalipsis nosotros predijimos. Hace año y medio, año y 8 meses, dijimos el contexto internacional está cambiando, la economía se va a enfriar. Se nos ridiculizó ampliamente en ese momento. Hoy que la economía se ha enfriado notoriamente y muchos sectores lo están sintiendo. Carlos Alberto Lecueder, si no me equivoco, hoy mismo estaba diciendo que el comercio ya está en recesión, la construcción residencial también. En fin, hoy todo el mundo habla de enfriamiento, el gobierno, los privados. Cuando todo el mundo habla de enfriamiento, algo que Ceres habló un año y medio atrás, nosotros ya estamos hablando del futuro y estamos hablando del futuro con optimismo. Diciendo que el país tiene capacidad de transformación y justamente porque se nos viene un periodo donde el contexto internacional, si bien no va a ser desastroso, para nada, va a ser mucho menos complaciente, ahora vamos a necesitar hacer transformaciones nosotros para poder seguir creciendo a tasas elevadas. Y Uruguay ha mostrado que responde bien a la adversidad, ante la adversidad. Y pongo como ejemplo lo que pasó en el Mundial. Yo creo, y lo digo esto como aficionado, no como experto, como hincha, que si no hubiéramos perdido con Costa Rica, contexto adverso, el planteo táctico y la actitud con Inglaterra e Italia hubiera sido otra. Veníamos ante la adversidad, teníamos que ganar para clasificar y salimos a ganar y ganamos los 2 partidos. Entonces Uruguay ha demostrado que puede hacer transformaciones importantes en áreas críticas y que responde bien ante la adversidad. Quiero contestar alguna cosita, por favor, Jaime, si es posible. Sí, claro. Porque, a ver, yo tengo mucho respeto por todos los que opinaron, un conocimiento además personal y muy especial con Álvaro García, a quien aprecio y respeto muchísimo. Digamos, dice que tenemos una visión estrecha del desarrollo porque no incluimos los temas sociales. Por favor, la conferencia habló de seguridad, habló de educación, habló de exclusión social, habló de equidad. Es decir, ¿Estaba Álvaro García no en el estaba, auditorio? pero entonces hay que leer lo que Ceres publica, el resumen de la conferencia en su página web, para saber qué es lo que contuvo la conferencia. Pero esto es lo que me importa. Se nos dice esto, aquello y lo otro. A ver, veamos, ¿por qué decimos crecimiento sin desarrollo? Los procesos de crecimiento vienen acompañados normalmente de una fuerte inserción internacional. No existe un solo país que se haya desarrollado sin inserción internacional. El país hoy tiene la misma inserción internacional que hace 10 años, está muy poco integrado a las cadenas globales de producción, 20 productos explican el 70% de las exportaciones, 80% de esos productos son primarios, 10 países, al igual que hace 10 años, explican el 70% de nuestras exportaciones. O sea que inserción internacional no hubo. Segundo, calidad educativa. ¿Qué pasó con la calidad educativa en estos 10 años? Los jóvenes que están entrando al mercado de trabajo tienen 9 años de educación formal, igual que hace 10 años. En los países desarrollados es 14, una carrera universitaria entera de diferencia. 2/3 de los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen secundaria completa, igual que hace 10 años. Los 50% de los jóvenes de 15 años no reúnen en las pruebas de suficiencia las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral, algo peor que hace 10 años. Jóvenes entre 25 y 35 años que tengan al menos 4 años de formación terciaria, 12%. ¿Sabe cuánto es en Irlanda? 56%. ¿Sabe cuánto es en Corea? 74%. Innovación, que es otra... Perdón, ¿el tema de educación es un tema de dinero o de gestión? Las dos cosas. Para tener una buena educación se necesita dedicarle recursos a la educación. Pero si se le dedican muchos recursos, como se hizo en el último decenio, se duplicó el presupuesto y no se generan resultados, entonces también hay un problema serio de gestión. El tercer característica, que es la innovación y la sofisticación. ¿Qué es lo que propicia un proceso de innovación dinámico? Universidades de excelencia, masa crítica de investigadores, mucha inversión en investigación y desarrollo. El Uruguay invierte $40 per cápita. Corea invierte 700, Irlanda 600.
como no hay una masa crítica de investigadores, ni un proceso dinámico, ni mucha inversión en investigación y desarrollo, entonces el país tiene muy pocas patentes, 15 por cada millón de habitantes, contra 4.000 de Corea. Entonces, tampoco vino acompañado este proceso de crecimiento de un proceso de innovación dinámico. Equidad. La desigualdad educativa, que es el mejor predictor de los ingresos entre los quintiles superiores e inferiores de ingresos, se ha aumentado, no ha disminuido. Exclusión social. Teníamos 50.000 viviendas en asentamientos irregulares hace 10 años, hoy tenemos 50.000. Contaminación ambiental. Estamos igual o peor que hace 10 años. Tenemos 70% más de basurales que hace 10 años. Entonces yo lo que digo es, estos son cosas corroborables. Es decir, crecieron los ingresos más del 50%, pero no tuvimos inserción internacional. No tuvimos mejoras notables en la calidad educativa. No tuvimos mejoras notables en el ritmo de innovación. No tuvimos mejoras notables en la equidad. No hemos disminuido la exclusión social. No hemos mejorado la calidad de vida de las ciudades, especialmente de Montevideo. Lo único que ha aumentado más que la producción, porque se multiplicó por 2,5 veces, es la inseguridad. Y digo, crecimiento sin calidad educativa, sin innovación, sin equidad, con exclusión social y sin seguridad y sin calidad de vida, no es desarrollo. Al otro día de la conferencia de prensa fue el propio ministro de Economía, Mario Vergara, que salió a responder, y así lo consignaba la página web del diario El Observador. Y bueno, de alguna manera también, tú lo escuchaste obviamente a Vergara, y es decir, y el concepto general, Ernesto, es tal vive el medio vaso vacío y tenemos que ver el medio vaso lleno. De ninguna manera. Nosotros reconocimos todas las cosas que el país ha hecho en la conferencia, están en el resumen, pero el propósito... ¿Tienes la sensación que te contestan sin haber leído los informes? Sí. Leen los de titulares. golpe los titulares. Esa es la sensación. De vuelta, Mario, el ministro de Economía, no solamente lo aprecio personalmente, sino intelectualmente. Es una persona sumamente capaz. De hecho, trabajé con él en el Banco Central. Lo conozco muy bien. Y tenemos un diálogo muy franco y muy abierto. Y él está en todo su derecho de cuestionar lo que nosotros opinamos. Y no nos molesta para nada, no rehuimos el debate. Aquí estamos. Nunca nos enojamos porque la gente disienta mientras no haya ataques personales, porque eso es lo que desnaturaliza el debate. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Que el déficit fiscal que tiene el país hoy es muy alto para estar en el pico de un ciclo económico. Que si no se hace nada, esa situación fiscal para el próximo gobierno va a enfrentar una situación fiscal en deterioro. Si la situación fiscal se deteriora, va a empezar a aumentar el endeudamiento público. Si empieza a aumentar el endeudamiento público, no ahora ni mañana, estábamos hablando del próximo quinquenio para el próximo gobierno, se puede comprometer la solidez financiera que el país ha conquistado y que nosotros reconocemos. Conquista que empezó ya con la reestructuración de la deuda y la solución que se le dio a la crisis bancaria en el 2003 y 2004. Y que este gobierno, estos dos gobiernos del Frente Amplio han consolidado y lo reconocemos. Pero hay que proteger ese logro y decir que no se va a precisar hacer nada en materia fiscal no se ajusta a la realidad. Se va a precisar hacer algo. De hecho, el propio gobierno está contemplando que el gasto público no puede seguir creciendo a 7% cuando la torta, la economía ahora está creciendo a 3%. Y la rendición de cuentas prevé que el gasto público crezca a 3 en el 2014, promedio entre 2014 y 2015, que es lo que se les propuso. Hay que ajustar, hay que adaptar el crecimiento del gasto público a la nueva realidad de la economía para proteger los logros que hubo en materia fiscal. Algo que el gobierno ya tiene previsto y por ende esto no es una propuesta original de Ceres. Nos estamos haciendo eco de lo que el propio gobierno está proponiendo en la rendición de cuentas. Y algo idéntico vale para los salarios. Dicen que tu discurso es funcional a la derecha, lo vimos ahí. En fin,
funcional a lo que sea. Es interesante porque cuando salimos a hablar del tema seguridad y pusimos y cuestionamos en algunas dimensiones el tema de la baja en la edad de imputabilidad, entonces funcional a qué éramos. Cuando tuvimos un debate por el tema educativo con el entonces presidente de la ADEP, Germán Rama, éramos funcionales a ver, el periodismo independiente es permanentemente hostigado diciéndole ustedes son funcionales a, están haciendo una campaña contra. La prensa independiente, así como los institutos de investigación independiente, son una parte esencial de una democracia vibrante y moderna. Y punto, digamos, a mí, a esta altura ya los motes que nos pongan verdaderamente me tienen sin cuidado. Nos parece mucho más importante lo que opinen los televidentes, los ciudadanos, a quienes queremos llegar e informar, no para que digan nosotros tenemos la razón, sino para que piensen y para que tomen las mejores decisiones. ¿Cuánto nos puede afectar la situación en Argentina? El default técnico que el ministro de Economía argentino se niega a reconocer con ese nombre, pero que en definitiva puede llegar a cambiar mucho el panorama regional, sobre todo por nuestra economía tan argentino dependiente. Sí, no, ya no es tan argentino dependiente, por suerte. Y debería ser menos. Pero además, Jaime, a ver, el problema argentino, los problemas que nos está ocasionando la Argentina, ya nos los está ocasionando. ¿Cuáles son los problemas que nos ha ocasionado la Argentina? Primero, el primer canal, que Argentina está en recesión. Es decir, se está contrayendo la actividad. Argentina es comprador de nuestros productos. Cuando una economía se está contrayendo, tiene menos capacidad de compra, nos compra menos. Argentina es un gran inversor en construcción y en otros proyectos en el país. Esa inversión se ve ya en Punta del Este, se está retrayendo porque Argentina está en recesión. Eso ya nos golpeó. El otro aspecto por donde nos golpea es por la diferencia de precios, porque se les disparó el dólar paralelo, que es el dólar con el cual nosotros, el blue cambiamos plata y nos permitiera comprar barato a la Argentina. Entonces mucha gente se ha ido a comprar barato y el comercio uruguayo lo ha sentido brutalmente, ya lo ha sentido. Ahora Argentina tuvo mucha inflación y los precios se han equiparado. Con esto de las complicaciones que ha tenido el proceso por el tema del default técnico, y de hecho tiene razón el ministro, es técnico, porque Argentina no entró en un default real, ahora lo vemos, el tipo de cambio se puede disparar un poco más y nos podría agregar algo de problema. Y el tercer problema es el no problema, que es el problema que tuvimos en el 2002. Que si se desestabilizaba la Argentina, como se desestabilizó el sistema financiero, como el 50% de los depósitos de nuestro sistema eran de argentinos, la corrida que se estaba produciendo allá, dijeron, y si se arma, y si esto se contagia al Uruguay, esto que otro, empezaron a correr contra nuestros bancos. Entonces heredamos una crisis bancaria de la que no teníamos arte ni parte. Hoy es el 15% de los depósitos, los argentinos, y la liquidez de los bancos es del 50 y pico, 60% de los depósitos. Así que lo bueno que le puedo decir a los televidentes es decir, Argentina nos va a embromar que las cosas no le anden bien, por supuesto, ya nos está embromando mucho. ¿Nos va a generar la posibilidad de desestabilizarnos financieramente? Ninguna. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Podemos estar 100% tranquilos los uruguayos de que no nos va a desestabilizar el sistema financiero, porque el sistema financiero está muy fuerte por la forma en que se resolvió la crisis y por las políticas sumamente prudentes que el Banco Central llevó a lo largo de estos 10 años. Y aquí va un reconocimiento. ¿Alguna vez te han ofrecido algún cargo político? Sí, me han ofrecido en 2 o 3 oportunidades, nunca los hemos aceptado. Nuestro proyecto... ¿De distintos partidos o de...? De 2 partidos, en 2 oportunidades. Una cuando era mucho más joven, otra cuando era un poco más veterano. Pero nunca los aceptamos porque la verdad, Jaime, que este es nuestro proyecto, esta es la forma en que sentimos que hacemos la mejor contribución al Uruguay. Es decir, dirigiendo una institución como Ceres, formando jóvenes, prestigiando al país en el exterior, generando debate, opinión, propuestas constructivas
nunca de nuestra boca habrán escuchado en los 17 años que dirigimos esta institución ningún ataque personal, ninguna descalificación. Nunca. ¿Esto que estás diciendo supone que no vas a aceptar ningún ofrecimiento que pueda venir? Yo tengo como proyecto Ceres. Si tú me lo preguntás a mí ahora, Jaime, sí, te digo, no tengo ninguna intención de asumir cargos políticos, no está entre mis planes. Decir de esta agua no has de beber, creo que nadie en la vida debe decir eso porque uno nunca sabe las vueltas que tiene la vida. Pero sinceramente yo adoro lo que hago, es un compromiso muy grande con el Uruguay, porque siento que realmente que Ceres es un actor que quiero creer importante en el debate público y siento que contribuimos con nuestra granito de arena a muchas cosas positivas para el país y nada, y siento que es algo en lo que uno tiene que saber qué es en lo que se siente cómodo y lo que hace bien, y esto es algo en lo que me siento cómodo y creo que hago bien. Digo, en fin, no sé cómo me desempeñaría en un cargo político donde las reglas de juego son completamente distintas y no estoy seguro de saberlas jugar bien. Para terminar, última pregunta, ya que viajás tanto. ¿La imagen de Mujica en el exterior le ha servido al Uruguay por ubicarlo en el escenario mundial? Con sí, esos titulares de la marihuana. La imagen de Mujica en el exterior es muy buena y por motivos valederos, Jaime. A ver, el presidente fue guerrillero, quiso tumbar al sistema, lo que él llama, y ahora voy a referirme a algo que dijo que me gustó muchísimo, hace 2 días, la democracia liberal burguesa. Él y sus compañeros la quisieron tumbar por la vía de la revolución. Finalmente llegó al poder porque lo ungió el régimen que ellos mismos quisieron tumbar, la democracia. Entonces es un ex guerrillero convertido a la democracia liberal. Dijo el otro día la democracia liberal burguesa, y que me perdone el presidente si no lo digo exacto, pero el concepto no se lo voy a tergiversar. La democracia liberal burguesa genera muchas inequidades, pero la tenemos que defender, la tenemos que proteger porque es el único sistema que se puede cambiar a sí mismo, que se mejora a sí mismo. Creíamos en la dictadura del proletariado y miren cómo nos quedó el lomo. Yo le agradezco al presidente de la República como ciudadano que haya dicho eso por fin, que lo haya dicho. Me equivoqué, esa fue su forma de decir me equivoqué. La ruta de las armas y de la revolución no era la ruta. Entonces eso se valora a nivel internacional. Es un hombre que se convirtió a un hombre de paz, a un hombre de diálogo, a un hombre profundamente democrático. Y segundo, que es un hombre que vive la austeridad de una manera genuina, no es una postura. Y es algo que mucha gente admira, de que pudiendo tener todos los privilegios del poder, que él los rechace. De hecho, yo también lo admiro. ¿Está? Entonces, es justificado su prestigio internacional. ¿Por qué entre los uruguayos ese prestigio y estas cualidades que creo que todo el mundo reconoce están... ¿Por qué la figura del presidente está más cuestionada? Porque los uruguayos convivimos con las realidades de su gestión, ya no de su figura. Salimos a la calle y tenemos miedo que nos rapiñen, tenemos miedo que nos roben, que nos peguen un tiro, salimos a la calle y la ciudad está sucia, los chicos van a la escuela y hay paro, hay huelga, no se llenaron los cargos, no tuvieron matemática en todo el año, y decimos, señor, mire, en fin, tenemos algunas otras cosas que también nos importan para la vida cotidiana, pero lo cortés no quita lo valiente. Y lo mismo que se le reconoce afuera, yo, y esto lo digo a título personal, como ciudadano, no como director de Ceres, yo también le reconozco esas mismas virtudes y las aprecio por mi país, porque un ex guerrillero convertido a la democracia liberal le hace un bien gigantesco al Uruguay. Ernesto, gracias por haber venido y aceptado nuestra invitación. Un gustazo. Que pases muy bien. Seguimos en El Observador TV, tenemos más cosas para compartir en este segmento.